Para empezar, quiero hacer una confesión. No me gusta el fútbol. Bueno, no es que no me gusta, ¿no? Porque en ocasiones pasa que cuando son partidos de mundial o esas cosas, sí, eso sí gusta participar, o partidos que son de mucha importancia. Pero de ahí de que esté yo pendiente de un equipo, cosas como esas, Yo recuerdo que cuando estaba en tercer grado, mis compañeros formaron el equipo de fútbol y yo me integré al equipo solo por el uniforme, nada más. Y de hecho así fue, porque el único momento en que lo usé fue para el desfile para las Olimpiadas y no los usé más. Entonces, sucede que, como dije en su momento, en realidad no es que soy fan. Sin embargo, hay personajes digamos, en el mundo del fútbol que llaman la atención. Y yo creo que tomar dos personas que considero que en estos días son muy relevantes, que son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Que son futbolistas muy conocidos, futbolistas de renombre. Y sin embargo, no sé si ustedes sabían que la mayoría de las veces que ellos han disparado al arco para hacer un gol, han fallado. Hay un índice, ¿cómo se diría? Un porcentaje que toman para este tipo de cosas. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene un 6.58 tiros para poder hacer un gol. Es decir, de 7 veces que ha pateado al arco, solo de esas 7 veces, solo una ha hecho un gol. ¿Quién? Cristiano Ronaldo. Y Lionel Messi va por cerca de 6, más o menos. ¿Ya? Es decir, de cada 6 veces, más o menos, en realidad, de cada 6 veces que Lionel Messi ha pateado el arco para hacer un gol, solo una ha podido concretar, solo en una ha podido meter el gol. Es decir, en la mayoría de veces que intentó, ha fallado. ¿Ya? Esto de aquí es una idea que quiero dejar, como quien dice, sobre la mesa, por así decirlo. Ya, recuérdense, ya. Al principio mencioné esto acerca de que la mayoría de veces de los tiros al arco de estos dos hombres han fallado. Y quiero también dejar sembrada otra idea. Una de las grandes debilidades de la iglesia en general, sobre todo a partir del siglo XX, ¿no? Obviamente ya lo que llevamos del siglo XXI, es lo que muchos eruditos conocen como el modernismo. Y la idea del modernismo es que se le da a la gente mucha información y pensando que porque tiene la información y el conocimiento correcto, entonces la vida va a poder ser feliz y satisfactoria. Y nosotros vemos que en nuestros días hay un bombardeo de información descomunal, especialmente estos que ya nacieron con la tecnología, estos que prácticamente han nacido con el celular en la mano, están expuestos a un bombardeo de información tan grande, pero pese a que tenemos tanta información, no podemos decir que eso sea una garantía de una vida feliz, satisfactoria, que uno se sienta bien, que uno se sienta que porque sabe mucho, tiene mucho conocimiento, eso se va a traducir en que mi vida está bien. Porque ese conocimiento no es nada si no se lo aplica. Y en base a esto quisiera que nosotros veamos en 1 Juan 4:18. No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente, y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Hablar de temor no es nada nuevo. Basta que uno salga a la calle y se siente el temor en el ambiente. Temor a que suceda cualquier cosa, temor a que en algún momento pueda haber un asalto, cosas como esas. Temor por todas partes.
temor a contagiarse del COVID, y si ya lo superó, temor a volverse a contagiar. Y cuando hablamos del Señor, sucede que, como estamos leyendo aquí, dice que su amor elimina todo temor. Porque a veces pasa que más nos acercamos a Él por el temor al castigo. Temor, si no procuro portarme bien, me va a pasar de todo, me va a pasar lo malo. Pero aquí nos dice claramente que si eso pasa, uno no está convencido de su amor hacia nosotros. Entender que si Él quiere que yo lo conozca a Él, conozca su palabra, conozca sus mandamientos, es por amor. Eso es lo que hace también un padre terrenal. Yo recuerdo a mis padres enseñándome una cosa, otra cosa, porque es por mi bien. Y no siempre, tal vez, no siempre todo fue de mi agrado en el momento, pero después me doy cuenta. Ha sido por esto, ahora entiendo. Bien. ¿Por qué? Entonces, y la misma Biblia nos dice, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿qué más el Padre Celestial? Y hemos hablado estuvimos hablando el domingo pasado, ¿no? De la atención dinámica del reino, ¿no? Justamente como cantábamos hace un rato, así que venga tu reino. Entonces, hay esa tensión dinámica entre lo que es el reino de Dios ahora y lo que el reino de Dios como está previsto, como va a ser y como Él justamente nos anima a que tengamos presente que así va a ser. Entonces, en esa tensión dinámica sucede que algunos piensan que ya Dios no hace milagros. ¿Por qué? Porque justamente en algún momento se animaron tal vez a orar por alguien, tal vez a querer bendecir a alguien y todo, y les parece que como que Dios no hizo nada. Entonces piensan que entonces ya Dios, eso fue para el tiempo de los apóstoles, eso fue para el tiempo del Señor, ya los milagros no son para nuestros días. El otro extremo, en cambio, es que si Dios no respondió a tus oraciones, es porque te falta fe. Y tienes que trabajar más para poder ver lo que el Señor te ha prometido. Porque eres tú el obstáculo para que obre el poder de Dios. Esos dos extremos, como cualquier extremo, ¿qué pasa? Es nocivo. O para hablar en términos más de nuestra época, es tóxico. ¿Ya? Es tóxico. Esos extremos de pensar que... Y en la viña, ¿qué hacemos? En la viña estamos en la mitad. Por eso es que decimos, sí, pero todavía no. Y otro de los distintivos de la viña es precisamente que en la viña todos juegan. El mismo Espíritu Santo que puede obrar en mí es el que obra en ti, en todos. A veces se cree erróneamente que porque uno de repente está predicando, tiene más el Espíritu Santo que el otro. Eso no es verdad. Uno es hombre, se equivoca, peca, falla. No hay estrellas. Las únicas estrellas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas son las únicas estrellas. Y es así, porque así es Dios. Porque Él es el que debe llevarse toda la gloria. En la viña todos juegan y buscamos seguir el ejemplo de Jesús, porque es la viña del Señor. Y la verdad es que el poder de Dios es tan grande que hasta como dice el proverbio, ¿no? Que el corazón alegre hermosea el rostro. Yo veo, por ejemplo, mis fotos antes y digo, puchica, si yo es una cirugía plástica, ¿no? Y no es que en este momento, hay cosas que igual no cambian, igual sigo teniendo cara de asesino serial, pero en cambio ahora es un asesino alegre. ¿Ya? El Joker. Algo así puede ser, ¿no? Pero es que es verdad, el corazón alegre hermosea el rostro, es lo que dice la Biblia y eso es tan real. Y si nosotros buscamos seguir el ejemplo de Jesús, yo quisiera que nos enfoquemos en algunos detalles acerca de cómo Él demostraba el reino, cómo Él buscaba que las personas que se acercaban a Él, y en algunos casos, más que acercarse a Él, fue Él que se acercó. Ya vamos a ver en detalle esto de aquí lo que pasó. Y siguiendo su ejemplo, para que nosotros lo podamos aplicar, ¿no?
¿Jesús qué hizo? Jesús acogió, sanó, convocó, comisionó. ¿Ya? Eso como un resumen breve, ¿no? La verdad es que como el mismo apóstol lo dice, si pudiéramos escribir todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían todos los libros de la tierra, ¿no? Si nosotros vemos en la parte de que cuando decimos que Dios acogió, quiere decir que las personas encontraron en Jesús a alguien que veía en ellos algo más allá que sus propias faltas. Y eso es algo que muchas veces, infortunadamente, no encontramos en la iglesia. La iglesia, hablo en la iglesia en general, debería ser el lugar donde la persona que ha cometido un error, la persona que sabe que tiene sus fallas o cualquier cosa, puede encontrar en la iglesia ese refugio. Es el lugar donde poder no sentirse, que no se sienta juzgado, sino más bien se sienta apreciado y que vea algo más allá de sus fallas. Y un ejemplo clarísimo es el que pasa en Jericó, cuando la escritura nos cuenta, ¿no?, que hubo un hombre, que este nombre parece que era bajo de estatura, ¿no? O sea, para decirlo en términos más nuestros, más un patuchito, ¿no? ¿Ya? Un patuchito. Que para poder verlo a Jesús, sí, es verdad, porque estaba ahí en la multitud y que estaba ahí, que no podía ver. ¿Y qué hizo? Se subió a un árbol. Y ahí vemos, ¿no?, por cortesía de las cámaras de ojo de águila ahí en Jericó, ¿ya? Nos muestran la foto ahí del momento, donde está Zaqueo trepado en el árbol. Zaqueo era un recaudador de impuestos y eso para los judíos era una ofensa terrible, porque para ellos un recaudador de impuestos era un vendepatria, era un traidor, era alguien que trabajaba para el imperio, trabajaba para César Augusto, trabajaba para el emperador y que cobraba los impuestos a su propio pueblo para dárselo a Roma. Y este tema del lleve, la corrupción, no es nada nuevo, también pasaba en esa época. Entonces él se sube al árbol para verlo a Jesús. Y aquí Jesús hace algo insólito. Lo ve y se autoinvita. Porque dice: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y Zaqueo rapidito, y dice que lo recibió con gozo. Y aquí no es que se quedó solo a almorzar. O sea, no es como, por ejemplo, cuando yo me autoinvito a un café en la casa de mis suegros, ¿no? Que yo voy con mi café y estamos conversando un rato. O sea, aquí dice que Jesús se quedó a dormir. O sea, fue un autoinvite bien completo. Dice que Zaqueo lo recibió con gozo. Él recibió al Señor. O sea, démonos cuenta aquí de la importancia del asunto. Él dice que él recibió al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Lo que nos dice Lucas 19:7. Dice: cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Entonces, ¿qué sucede después? Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo daré 4 veces. Cuatriplicado. Es decir, si yo he cometido un acto de corrupción, si le he estafado a alguien, le devolveré y se lo daré 4 veces más. ¿Y qué dijo el Señor? Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este de aquí también es hijo de Abraham. Porque el Señor vino a buscar aquello que estaba perdido. Acogió. Zaqueo no tuvo que en ese momento pasar por un proceso de cambio para que el Señor lo reciba. A veces pensamos que es necesario que uno cambie para poder acercarse al Señor. Nada que ver, es todo lo contrario. Uno primero se acerca y a medida que se acerca es que Jesús empieza a ser más grande en su vida. A mí me encantó esta manera como lo ilustró Dale Bronner, que hablando una historia acerca de un padre con un hijo y que el hijo le pregunta, porque a veces los niños hacen unas preguntas bastante inquietantes, ¿no? Dice: padre, ¿de qué tamaño es Dios? ¿Qué tan grande es Dios?
Entonces, y el padre se queda chuzo, ¿cómo le respondo? Cuando en eso, para su suerte, pasa un avión. Y le pregunta al hijo, ¿y ese avión de qué tamaño es? Uy, se lo ve chiquito. Porque es así, ¿verdad? A distancia se lo ve chiquito, ¿no? ¿Ya? Se lo ve chiquito, ¿eh? En comparación al... se lo ve chiquito. ¿Ok? Se lo lleva al aeropuerto y en el aeropuerto ya ven pues la nave, ¿no? El tremendo, no sé, creo que el Airbus no es de los más grandes, el Boeing, no sé, pero bueno, ya. Pero un jumbo de esos intercontinentales que cruzan el océano y todo, y lo va a ver y dice, ¿qué tan grande es eso? ¡Wow! Esa aeronave es enorme. Entonces, en ese momento, el padre le dice al hijo, mientras más te acercas a Dios, más grande será para ti. Mientras más te acerques a Dios, más grande lo vas a ver. Cuando estamos alejados de Dios, pensamos que Él está allí y es muy pequeño, porque como que casi no estuviera ahí. Pero mientras más nos acercamos a Dios, más grande lo vemos. Y es lo que hizo Jesús, acogiendo, recibiendo. Por eso uno de los distintivos de la viña es, ven como tú eres. Ven como tú eres. Sigamos viendo qué más hizo Jesús. Jesús también nos dice en lo que acabamos de ver y nos muestra la escritura que Jesús sanó. Y un ejemplo clarísimo lo vemos en una historia, una parte de la Biblia, donde dice que Jesús estaba en una casa y que había mucha gente que no podían entrar. Y resulta que habían unos hombres que tenían un amigo que era paralítico, que estaba en una especie de camilla, y que para que pueda ver a Jesús, hicieron un hueco en el techo y lo bajaron por ahí. Entonces Jesús dice en Marcos 2:5, cuando Jesús vio la confianza que tuvieron estos hombres, le dijo al hombre paralítico, amigo, tus pecados están perdonados. Y esto puede sonar un poco extraño, porque decir, bueno, ¿por qué Jesús sino Jesús, en lugar de sanarlo de su parálisis, por qué no hizo eso primero? Pero sin embargo, empezó por la sanidad espiritual, la sanidad de sus emociones. Porque su estado, su condición, y peor en esa época, porque estar en una condición de ese tipo era considerado una maldición. ¿Qué sucede? Jesús se enfoca primero en el corazón, porque la sanidad de Dios siempre busca eso, busca sanarnos en todos los aspectos de nuestra vida, sea el corazón, sea las emociones, sea la parte física. Entonces dice ahí, la Biblia nos dice más adelante que algunos maestros religiosos decían, pero ¿y qué se cree para perdonar los pecados? Solo Dios puede hacer eso. Y Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Que tus pecados son perdonados o levántate y anda? Y en ese momento, ¿qué dijo el Señor? Ok, levántate y anda. Y lo sanó. Efectivamente lo sanó. Y para que vean que el Señor tiene autoridad para hacer ambas cosas. Y obviamente, es verdad, ya lo sanó y todo, pero, lo sanó a él. Pero el techo siguió con el hueco. Entonces, obviamente, el dueño de la casa, ¿qué pasó después? Le dice al paralítico, mira, qué bien que ahora estás sanado para que ayudes a arreglar el techo. Ya cuando estás bueno y sano, a trabajar se ha dicho. Lo siguiente que Jesús hace es que Él convoca. Enseñó lo que significa tener convicción sin condenación. Atraía a las personas a ser transformadas sin presión. Me encanta lo que dice aquí, por ejemplo, Mateo 11, 28 al 30. Dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Cuando se nos dice, por ejemplo, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer eso, y un montón de reglas, que tienes que vestirte así, que tienes que hablar así, que bla, 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 bla. ¿Qué pasa en ese momento?
uno, Qué confuso. claro, y a ver, ¿cómo es que era esto? Chuzo, a ver, y uno se estresa y todo. Pero cuando uno se da cuenta que en realidad el Señor me recibe con amor y que más allá de querer señalarme o querer juzgarme o criticarme, lo que Él quiere es transformarme en amor. Es cuando yo puedo ver, como dice aquí, que su carga es fácil de llevar, que su enseñanza es agradable. Es tan triste ver cómo en ocasiones se nos pintan las enseñanzas del Señor como algo gravoso, algo que es pesado, como que uno tiene que estar ahí, que no me pique ni un mosquito. Pero es tan diferente cuando entendemos que, como dice aquí, ¿no? Que podemos ser transformados sin la presión de mis propias fallas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Si yo busco ser transformado únicamente por mis decisiones, voy a salir mal parado. Es verdad, uno puede tomar buenas decisiones, uno puede cambiar los hábitos, eso no lo discuto. Pero ¿de qué sirve que yo cambie un hábito si por dentro estoy que me consumo por quererlo hacer? En cambio, es muy diferente cuando esa transformación viene desde adentro. Ya me doy cuenta que caminando en la libertad que el Espíritu Santo me da, soy transformado. Y de repente ya las cosas no me llaman la atención como antes. Y me doy cuenta que es verdad que les puedo hacer de todo, pero que no todo me convenga. Ya mi óptica cambia, mi perspectiva cambia. Puedo ver las cosas diferentes. Porque los veo con ojos espirituales, los veo con los ojos del Señor. Y entiendo que en realidad su carga es fácil. Y que pese a que yo me equivoque, pese a que no sea perfecto, yo tengo la gracia de mi Señor que me transforma cada día y que me permite ser transformado y renovado y poder ser cada vez más un mejor hombre, un mejor padre, mejor hermano, mejor tío, mejor yerno. Mejor persona. Mejor persona, exactamente. Ser transformado por su gracia, por su bendita gracia. Y finalmente, Jesús también comisionó, como estábamos diciendo, nos dio un ejemplo a seguir. Como dice Mateo 28, 19 al 20, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todos los que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que generalmente sucede cuando nosotros queremos bendecir a alguien. Un caso bastante común. Alguien está enfermo y queremos orar por esa persona para que el Espíritu Santo obre sanidad. Y de repente pensamos en la típica situación que es. ¿Y si no se sana? Es el temor. ¿Qué va a pasar si no se sana? Y es donde viene aquí la pregunta, como vimos al principio. Estos futbolistas que mencioné, si ellos tomaran la actitud, no, pues la mayor cantidad de veces que lanzo al arco, fallo. Ya, ¿para qué voy a seguir? ¿Eso los va a detener? No. Y uno en ese momento dice, pero es que a lo mejor me falta fe, yo no tengo esa fe, no tengo esa como eso para poder hacer. No, si usted tiene el Espíritu Santo, tiene más que suficiente para poder hacer las obras del reino. No tenemos por qué temer a quien tan perfectamente nos ama, como leímos hace un momento. Entonces, ¿qué pasa? Príncipe, yo no tengo fe. Yo le aseguro que usted sí tiene algo de fe. Y una muestra de esa es que cualquier cosa que usted en su vida tenga por qué agradecer a Dios, eso ya demuestra que tiene algo de fe. Haya sido cualquier tipo de cosa, de repente una provisión que le llegó, no sabe de dónde, tal vez una sanidad, algo que de repente usted le pide al Señor que no llueva y no llovió y usted pudo hacer lo que tenía que hacer al aire libre. Ya eso, por muy pequeño que sea, demuestra que usted tiene algo de fe.
Y si usted tiene algo de fe, esa fe es como esa semilla que el Señor habla, el grano de mostaza, que usted la siembra y sigue. Entonces, ¿cómo se hace? Ok, lo intentó una vez, no funcionó, otra vez. El mundo no merece que nuestro temor les robe la bendición. Yo les soy honesto, la mayoría de veces que he orado por sanar a una persona no se ha sanado, pero otras veces sí. Entonces, si yo voy a enfocarme en aquellas veces porque tal vez en ese momento no se sanó, porque tal vez no se sanó al poco tiempo, ya por eso rendirme, no, al contrario, hacerlo una y otra vez. Porque ¿cuál es la clave? La clave está en el amor. Porque cuando hay amor, por ejemplo, si un hijo está enfermo, ¿qué pasa cuando hay amor? Uno busca un médico, si este médico de repente tal vez no está usted conforme con lo que la opinión del Señor, que busca una segunda opinión y una tercera opinión. Pero busca, no se rinde, ¿no? Porque hay amor. Y esa es la clave. La clave está precisamente en poder amar a las personas para poderles demostrar que efectivamente las cosas del reino son para todos nosotros. Son para cada uno de nosotros. Y es así como nosotros podemos demostrar que efectivamente todos podemos participar, todos podemos formar parte de lo que es este grandioso reino, y que más allá del reino, de hablarse de reino como un área física, estamos hablando de lo que el Señor hace por nosotros. Esa disposición que Él tiene para sanarnos, para cuidarnos, para que precisamente puedan ser transformados para su gloria.